Hola, en este video me gustaría hacer un breve repaso y resumen sobre las herramientas más importantes dentro del mundo de Hightfield en Houdini. Me gustaría conversar un poco sobre las herramientas más importantes de generación de patrones o de formación, pasando por herramientas de generación de máscaras para editar nuestro Hightfield. Voy a mostrarles también un poco sobre qué procesos de edición manual existen, cómo deformar con máscaras o cómo deformar sin máscaras, cómo las máscaras se pueden editar también. Voy a hablar un poco sobre la herramienta de erosión de Hightfield y finalmente cómo convertir esta Hightfield en un objeto eh, posiblemente fabricable. Esto va a ser simplemente un breve repaso y muestra de los componentes más importantes, digamos, del Hightfield en Houdini. Y este archivo lo van a tener disponible los alumnos de la Católica. Para los demás, este archivo lo pueden descargar desde nuestra tienda en Gumroad. Así que quiero empezar con el componente básico de Hightfield, a partir del cual podemos determinar nuestro tamaño inicial de la plantilla, incluso el espaciado. Vamos a dejarlo por defecto como está. Las herramientas principales de generación de datos en Hightfield son principalmente patrones y ruidos, en principio. No son los únicos, pero empecemos con los patrones. La gran diferencia con los ruidos es que patrones hace referencia a un elemento repetitivo, no tanto los ruidos. En el caso de los patrones, vamos a ver que tenemos una cantidad de información bastante extensa, en las que por defecto los patrones repetitivos se deben a que el apartado de distorsión o el patrón de distorsión se encuentra apagado. Nosotros podemos cambiar la tipología de patrones. En principio está estrella, está stars, pero podemos cambiar a sail, podemos cambiar a pasos. Vamos a dejarlo por defecto en stars. Lo interesante es que a partir de aquí se pueden editar o modificar las piezas por tamaño, se pueden rotar, se pueden suavizar. Pero lo interesante de esta herramienta empieza cuando activamos el patrón de distorsión, que es a partir de aquí donde podemos realmente deformar la pieza inicial, al punto de que simplemente rompemos la lógica del patrón y se empieza a parecer un poco más a un ruido. Por ejemplo, aquí yo tengo sumado dos patrones. Aquí pueden ver a la derecha los parámetros que he utilizado, que pueden copiar. Pero lo interesante es de que, en principio, puedo utilizar patrones sobre patrones. Si yo, por ejemplo, después de este componente de patrón utilizo otro en el que la tipología de combinación está en agregar, pues estos valores se van a sumar. Si por defecto esto lo dejo en reemplazo, estos dos componentes no van a tener ningún efecto entre sí. Acá voy a sumar. Adicionalmente a eso, yo puedo escoger otro tipo de operaciones sobre el territorio. Otra de las herramientas importantes para la generación de topografías en Hightfields es el apartado de ruido. Este se acerca un poco más, digamos, al trabajo que normalmente hacemos los que generamos terrenos o mundos en general, tanto en videojuegos como en modelos topográficos. El noise, digamos, es la herramienta por excelencia, más allá del pattern. Porque el noise básicamente trabaja con, digamos, mapas de datos basados digamos, en funciones matemáticas. El más conocido es Perlin Noise, es uno de los más conocidos para generar territorios, pero así como tenemos desde patrones tipo Perlin Noise, podemos pasar hasta patrones más orientados hacia las figuras geométricas como el Voronoi. Bien, aquí por ejemplo yo tengo algunos ejemplos de lo que he hecho. En este caso, este ruido está basado en el Voronoi tipo Wurley Cellular, en el cual para poder generar esta especie de catenarias se activa el componente, porque por defecto este es digamos, este proceso hace un cavado negativo. En este caso solo he activado el componente para invertir la lógica. Acá hay algunos de los valores que he utilizado para generar este ruido. Y, digamos, al igual que en el caso de los patrones, los ruidos se pueden sumar entre sí o se pueden combinar entre sí sumándose, restándose o multiplicándose. En este caso he agregado un segundo ruido, el cual es otra tipología de Voronoi que se llama Manhattan, que va sumando al anterior, ¿no? Si lo veo desde arriba probablemente sea más evidente entre uno y otro. Lo interesante de esta generación de Hightfields
es que puedo partir de unas, digamos, de unas suposiciones matemáticas partiendo de patrones o partiendo de ruidos, pero también puedo partir de suposiciones más explícitas como un modelo 3D. En el caso de tener otras piezas tridimensionales con las que ya haya explorado anteriormente, puedo utilizar este componente que se llama Height Field Project. Lo interesante de Height Field Project es de que tiene un segundo input que pide una geometría a proyectar. Si yo, por ejemplo, utilizo el modelo de test de Houdini, vamos a utilizar el juguete, y agrego un componente de transformación. Cuando vaya a Height Field Project, voy a apretar Enter en el viewport, le doy clic a transformación, voy a tener la posibilidad de poder desplazar la geometría proyectada y esta a su vez va a tener un efecto en el Height Field. Digamos, en pocas palabras, es como si estuviera proyectando o utilizando una geometría tercerizada para empujar a mi Height Field. De esta manera. Bien, digamos, estos son modos esenciales de utilizar objetos existentes para deformar en principio nuestro Height Field. Aquí voy a agregar un switch, simplemente para tener tres opciones sobre las cuales podamos hacer un pequeño análisis. Partiendo de estas herramientas, que digamos no son todas, hay muchas más degeneraciones, sobre todo porque el uso de patrones, ruidos o proyecciones son totalmente combinables. Esto quiere decir que yo puedo partir de un noise e inmediatamente combinar con un patrón, o viceversa, o podría agregar una cantidad de patrones indeterminada o una cantidad indeterminada de ruidos que después se convierten en una proyección o se van combinando entre ellas. El simple hecho de tener acá tres nodos distintos aumenta las posibilidades dramáticamente, considerando que incluso dentro de estos componentes tenemos diferentes variables de ruidos o patrones. 3 componentes parece muy poco, pero la combinación es bastante extensa. Supongamos que tenemos esta pieza, que es bastante interesante ya de por sí. Otro de los factores importantes al momento de editar o crear datos en los height fields son las máscaras. Esto funciona muy similar a los trabajos que podríamos hacer en Photoshop al momento de crear máscaras para hacer recortes o para aplicar determinados dibujos o colores sobre un área muy determinada. Las máscaras aquí en Height Fields funcionan exactamente igual. Ahora, lo interesante es de que hay un grupo muy interesante, o hay un componente muy interesante que dentro sí contiene diferentes variables, que se llama Mask by Feature. Nuestro componente Mask by Feature, vamos a activar aquí este botón, va, digamos, a imprimir una especie de mancha de color roja, que viene a ser la máscara. A partir de este momento, todo lo que se encuentre impregnado de rojo se convierte en un grupo que a posteriori, si yo aplico nuevamente un efecto de patrones o un efecto de ruido, solamente va a afectar al sector marcado en rojo. Bien, en principio tenemos este apartado de Mask by Slope, o digamos caídas, ¿no?, en el que a partir de estos ángulos yo puedo determinar cuánto ángulo toma de caída, ¿no?, según mi modelo. Evidentemente, si yo cambio de input y me voy al número 1, el resultado será totalmente distinto, y lo mismo con el número 3. Es casi como si este componente coge caídas, ¿no? Esa sería una manera de tomar una máscara. Esta rampa que están viendo acá arriba es básicamente para suavizar, digamos, el efecto de esta máscara. Vamos a dejarlo por defecto ahí. Y vamos a ir al siguiente. Otro apartado que tenemos dentro del Mask by Feature es por altura. By height. Bien. En principio lo que vamos a ver es algo muy parecido a esto, en el que prácticamente no vamos a ver nada. Esto va a depender mucho de la altura del modelo. Pero lo primero que tenemos que hacer cuando queremos crear máscaras por altura es computar el rango. ¿Para qué? Para que Houdini pueda determinar cuál es el valor del punto mínimo y el valor del punto máximo. Por defecto están 0, 1. Esto tiene que ser remapeado. Entonces, en pocas palabras, lo que hay que hacer, computar rango. Y esto automáticamente me va a generar un mínimo, que es 0, evidentemente, porque la pieza empieza en el Z-plane. Y máximo, que vendría a ser la altura máxima. A partir de aquí, yo puedo determinar nuevamente mis valores mínimos. Si no quiero que esté en 0, vamos, que esté a partir de 40 unidades de altura. Y
si quiero que la pieza se cubra totalmente, probablemente voy a tener que aumentar este valor mucho más allá de 140, ¿no? Por ejemplo. En este caso, el valor máximo de 100, 130 creo, está bastante bien. Por ejemplo, nuevamente tenemos una rampa para suavizar, digamos, este procedimiento, ¿no? Vamos a dejarlo por ahí. Vamos a la siguiente. Tenemos un siguiente apartado más, que es máscara por curvatura. Máscara por curvatura hace referencia a las secciones cóncavas y convexas del modelo. Nuevamente aquí hay que computar el rango y en la medida en que yo acerque esto probablemente a 0, tendré piezas cóncavas y vamos a ver, y probablemente si lo cubrirá convexas y cóncavas. Bien, vamos a dejar ahí las curvaturas y probablemente nuevamente aquí para suavizar y poco más. Después tenemos un apartado de máscara por dirección. Esto es muy interesante porque esto básicamente toma caras según, digamos, la orientación de su ángulo. Entonces esto es bastante simple de entender. Este slider determina más o menos el ángulo que va tomando de la geometría. Esto es qué tanta área toma y poco más. Y al final, pero no menos importante, tenemos por oclusión, ¿no? Entre las partes más planas versus las partes más, bueno, más redondeadas, vamos a ponerlo en esos términos. Bien. Lo interesante es de que no es el único componente de creaciones de capas. Si bien este componente de Mask by Feature es uno de los más utilizados y creo yo uno de los más completos, no es el único. Tenemos también un apartado, un componente que se llama Height Field Flow Field. Height Field Flow Field lo que hace es, hace un estudio de flujo de líquidos o de erosiones. Digamos, es casi como si estuviéramos haciendo un análisis de cómo el agua correría por nuestro proyecto o por nuestro height field y dónde serían las zonas donde se acumularía. Bien. De aquí que uno de sus parámetros sea, dice, digamos, cantidad de lluvia. Bien. Evidentemente, mientras más cantidad de lluvia, más acumulación va a haber en mi proyecto. Probablemente este componente se puede utilizar mucho más adelante una vez que ya he realizado varios procesos de erosión, de quitado, de detallado, ¿no? De aumentado, digamos. Este componente es muy interesante de utilizar, digamos, en un proceso más posterior, ¿no? Pero evidentemente es un generador de máscara. Ahora, vamos a ir a este switch, voy a cambiar aquí a 0 para volver a ver este componente. Y vamos a hablar de un apartado interesante. Digamos, así como tenemos estos apartados de generaciones de máscaras, vamos a llamar en base a parámetros existentes, también tenemos un componente que genera máscaras en base a tratamientos manuales o pintado. En este caso tenemos un componente que se llama Height Field Paint. Y este componente hace lo que su nombre dice. Va a generar una máscara en base a un trazado manual que yo haga. Si yo activo el Height Field Paint aquí y aprieto Enter en el viewport, voy a empezar a ver esta especie de cruz roja que mediante el movimiento de la rueda del mouse puedo agrandar o no. Igual puedo modificar aquí el parámetro de radio y puedo empezar a dibujar. Yo puedo trazar aquí un sector, quizá más pequeño puedo trazar otro sector por aquí, quizá más grande por acá, y puedo dibujar algunos valores adicionales. Bien. Si quiero borrar, mantengo presionado Control. Si quiero suavizar, mantengo presionado Shift. Y poco más. Y adicionalmente al trabajo manual, tengo un apartado más que se llama Height Field File. Lo interesante de Height Field File es de que permite generar máscaras en base a imágenes. Imágenes que yo pueda tener en mi ordenador, imágenes que yo haya preparado, o incluso podría generar máscaras manualmente en Photoshop u otro programa similar y utilizarlo aquí, impregnarlo literalmente como una máscara de Photoshop a una máscara de Houdini. Yo puedo tener imágenes de cualquier tipo. Puedo tener hasta texturas que podría utilizar como máscaras. Voy a poner aquí una pieza de madera. Es posible.
Lo interesante de este componente es de que tenemos ciertas herramientas de análisis de color. Todos estos algoritmos son algoritmos de análisis de extracción de datos de una imagen a color a una imagen en blanco y negro para convertirse en una máscara. Bien. Eso se puede seguir utilizando más adelante o se puede modificar la máscara después. Vamos a irnos a este componente siguiente. Y a partir de aquí yo voy a poder escoger los tipos de máscara que he creado. Quizá aquí, en el número 5, que vendría a ser el Height Fill Paint, voy a cambiar de input, voy a poner el número 0. Y aquí vamos a rehacer los trazos para que se readapten a la geometría nueva. Listo. Y la pregunta es, ¿qué puedo hacer con estos componentes? ¿O qué puedo hacer con estas máscaras? Es la pregunta. Voy a centrarme en la primera máscara, en la máscara por caídas. Tenemos unos apartados de deformaciones que tienen dos inputs. Si bien no todos tienen dos inputs, yo podría, por ejemplo, irme a patrones y ruidos. Nos vamos a dar cuenta que también tienen dos inputs. No es el caso de todos, en el caso de máscaras no existe. Acá lo podemos ver. Pero existen algunos componentes de transformación o de edición que contienen dentro de sí un segundo input. Este primer input hace referencia al terreno o height fill que ya estamos trabajando, pero el segundo input hace referencia a la máscara. Esto es, si yo conecto tanto el mismo componente, lo conecto tanto a geometría como a máscara, voy a como que separar la información entre el modelo 3D y digamos esta mancha roja. Al momento de hacer eso, si yo activo por ejemplo este componente de distorsión, lo que va a suceder a continuación, voy a partir desde 0, es que este componente en cuestión solamente va a afectar al área que ha sido indicada en la máscara, como podemos ver aquí. Vamos a hacerlo un poco más grande para que sea más evidente, claro está. Vamos a suavizar un poco más. Ahí. Por ejemplo, si yo elimino este cable, el efecto de la distorsión afectará todo el terreno. No solamente a la máscara, sino todo. Bien. Lo interesante es que aquí yo en Switch tengo diferentes tipologías de ruidos, entonces esto va a alterar nuestro mismo territorio de diferentes maneras. Este es el manual, por ejemplo. Esta es la imagen que descargamos y este es el float fill. Interesante cómo un mismo territorio puede ser deformado de diferentes maneras exclusivamente por el uso de una máscara. Además tengo un componente que se llama T-Race. Acá yo dejo estos apartados en distorsión para que lo puedan verificar. Tenemos tipologías de ruidos, como cualquier herramienta de deformación. Tenemos otro que se llama terrazas. Terrazas es un componente muy interesante, ya que hace lo que su nombre dice, crea como una especie de terrazas o andenes. Esto nuevamente es muy útil, sobre todo si es que la máscara que utilicemos, digamos, hace referencia o agrupa las caídas, ¿no? O agrupa como que los barrancos. Este componente hay que computar el rango también. Y aquí vamos a ver que a través de estos mínimos y máximos vamos a poder seleccionar cuánta área adicional queremos, digamos, andenizar. Vamos a llamarlo de esa manera. Vamos a dejarlo ahí. Nuevamente yo puedo seguir modificando mi input para ver cómo diferentes selecciones afectan o crean diferentes tipologías de terrazas. Vamos a dejarlo en la primera. Otro apartado, digamos, de transformación o deformación por máscaras es Clip. Clip, bueno, hace lo que su nombre dice. Corta de manera horizontal. Voy a poner aquí, computar el rango. Y lo que vamos a ver aquí es de que, digamos, se va a impregnar, ¿no? La máscara se va a ir impregnando de manera plana en el proyecto. Bien. Es casi como si estuviéramos planarizando nuestras máscaras. Bien. Incluso por aquí se puede suavizar un poco más. Bien. Y ahí queda. Digamos, es un poco para aplanar nuestras máscaras. Después tenemos un componente bien interesante que se llama Remap. Remap lo que va a hacer es básicamente nos va a permitir ordenar la posición horizontal, vertical
de nuestra máscara o nuestro modelo en general. Vamos a ver aquí. Voy a computar el rango nuevamente y a través de esta rampa yo puedo determinar qué tanto empujo o qué tanto bajo, ¿no? mi pieza. Es casi como la herramienta que me permite mover en el eje vertical nuestra máscara o nuestro modelo. ¿Sí? Casi el punto que se puede aplanar. Por último y no menos importante, tenemos Height Field Blur, que lo que hace es suaviza, por así decirlo, lo que se encuentra en la máscara. Voy a dejar esto en 0. Voy a voy a acercarme un poco. Y vamos a ver cómo todo lo que se encuentra en la máscara empieza a suavizarse. Bien. Es casi como si fuera un aplanado. Va por ahí, pero no llega a ser planar. Simplemente es casi como un promedio entre todas las áreas que están deformadas dentro de la máscara. Es un suavizado. Vamos a dejarlo por ahí. No son las únicas herramientas, digamos, de generación de máscaras. Consideren aquí de que estoy en este caso aplicando apartados independientes a través de mis máscaras, pero consideren que todos estos componentes de deformación con máscaras se pueden combinar. Y no solamente esto, yo puedo combinar mi deformación de máscaras con mis máscaras por tipología, con el flow fill, con el dibujado a mano. Yo puedo editar después mi trazado de mi máscara a mano. E incluso después de esto puedo generar una segunda instancia de deformaciones con patrones, con ruidos. En realidad, incluso el orden en el que estoy planteando este flujo de trabajo no tiene por qué ser así. Acá todo es combinable. Bien, acá estoy utilizando exclusivamente un componente por vez, pero todo es combinable. Mi objetivo aquí es más o menos mostrarles qué hace cada componente. Y así como nosotros podemos transformar lo que se encuentra en una máscara, así como podemos crear una máscara, también podemos editar la máscara en sí mismo. Vamos a verificar nuevamente nuestra geometría original y tenemos esos tres componentes de edición de máscara. Tenemos un componente que se llama Mask Invert, que hace lo que su nombre dice, invierte la máscara. Es exactamente lo mismo que en Photoshop cuando invertimos un color. Hace exactamente lo opuesto. Tenemos otro componente de edición de máscara que se llama Mask Expand. Y nuevamente hace lo que su nombre dice. Es un componente que tiene una segunda entrada porque también puedo, digamos, expandir una máscara según otra máscara. Pero en este caso no lo voy a utilizar para no complicarme la vida. Lo que va a hacer este componente es básicamente va a expandir lo que sea que haya sido seleccionada como máscara inicial. Así de simple. Y la última, pero no menos importante, tenemos una creación de máscaras en base a ruidos. Exactamente el mismo proceso que hicimos hace un momento para crear nuestro height field tridimensional con un ruido. También podemos utilizar ruidos para máscaras. Entonces lo que vamos a tener es que el ruido, si lo vemos desde arriba, vamos a poder transformar la máscara en sí misma. Voy a poner aquí un valor bastante bajo para que sea más evidente. Y ahí tengo la máscara. Que dicho sea de paso, también permite ser controlada con los mismos ruidos con los que podría controlar la deformación de mi geometría. Vamos a ver alguno de estos. Nuevamente, todos son combinables. Y llegamos a este apartado. Acá tenemos una serie de combinaciones de piezas que hemos transformado. Voy a quedarme con la primera nuevamente. Y finalmente llegamos a unas herramientas adicionales de transformación en las que ya no necesariamente necesitamos tener una máscara. Tenemos Slump, que lo que hace es desgasta todos los sectores que fueron, digamos, seleccionados con la máscara. Si yo me acerco, por ejemplo, a esta área, va a ser un desgaste de toda esa zona. ¿Vale? Hace un desgaste del material. Es casi como una erosión. Es casi como una erosión. Y finalmente tenemos Flatten. Voy a regresar esto al inicio. Digamos, entre aplasta y deforma la geometría.
Bien. Evidentemente va a deformar todo, ¿no? Voy a quedarme con la primera, evidentemente. Y una vez que hemos hecho nuestros procesos de transformación, selección de máscaras, edición de máscaras y todo esto, podemos incluso hacer un análisis más de simulación, que vendría a ser la erosión. Erosión también funciona con máscaras. La erosión se puede hacer en cualquier proceso, digamos, de este flujo de trabajo. Yo simplemente decidí ponerlo al final, pero no tiene por qué ser el caso. Y para utilizar erosión, yo aconsejo mucho evitar la visualización. Esto es, ir al tab de visualización y apagar la visualización para evitar malas interpretaciones al modelo. Y otro apartado que aconsejo aquí hay mucho que explicar sobre cada uno de los parámetros que afectan a la erosión o que están implícitas en la erosión, básicamente lo que podemos encontrar entre el tab de principal y avanzado, pero lo voy a dejar por defecto. Lo importante es este componente, este parámetro que se llama freeze at frame. Básicamente esto indica cuántos frames va a correr antes de detenerse. Si este parámetro está desactivado, mi erosión va a depender del timeline. Esto es, voy a tener que correr el timeline manualmente para ver el efecto de la erosión. Bien. Para evitar este proceso de esperar manualmente el timeline, puedo indicarle que, digamos, corra, digamos, atrás, ¿no? O compute 50 frames y se congele, activando este freeze. Y ahora va a hacer el trabajo solo, no va a correr el timeline, no tengo que esperar, es más, el timeline ya no importa ahora mismo. Y acaba de generar una erosión de 50 frames. Si verifico el comando anterior, pues veo evidentemente un cambio claro. Supongamos que me encuentro en una etapa satisfactoria de mi proyecto, en el cual me encanta. Si por algún motivo yo decido cambiar el input, por ejemplo aquí en el componente anterior decido cambiarlo a este, yo aconsejo que la erosión se vuelva a correr, porque de lo contrario vamos a tener problemas con la simulación. Esto es resetear la simulación y esperar que nuevamente compute todo, o que compute nuevamente los 50 frames. Ya está. Nuevamente voy a ver una diferencia. Vamos a dejarlo en el primer input, o sea en el input 0. Vamos a resetear la simulación. Y para finalizar, suponiendo que ya hemos llegado a la etapa final de nuestro análisis o nuestra creación de height field o topografías, digamos, este modelo me parece bastante satisfactorio, podemos activar nuestro apartado de visualización. Esto no va a tener ningún efecto en la malla más allá de visualización. Sin embargo, considera aquí de que hay unas capas adicionales que se están creando. Todos los procesos que nosotros seguimos, digamos, en este proceso, todos los pasos que vamos dando, que vamos haciendo o ejecutando sobre la materia, sobre el territorio, van generando atributos y capas adicionales. Esto es fácil de verlo cuando ponemos el mouse encima del último componente en cuestión de nuestro flujo de trabajo y le damos clic ahí de información. Vamos a ver que aquí hay unos valores, unos nombres adicionales. Bien. Y si bajo aquí, listo. Voy a ver que aquí, aparte de flow, hay otros nombres. Mask, bedrock, sediment height, debris water. Son capas de información que he creado. Capas de información que pueden ser utilizadas a posteriori como texturas. Pero en este caso no lo vamos a hacer, pero la información la tenemos. Esto es lo interesante de trabajar con Heightfield. No solamente deformamos un terreno, por verlo de una manera, sino que generamos datos que después pueden servir como información visual, como para una textura o un renderizado. Bien. Toda esta información lo he, en parte, redocumentado de un tutorial que se encuentra en la página de SideFX, que se llama The Complete AZ Terrain Handbook. Este link lo voy a dejar en la descripción del video. Me parece que es un paquete de tutoriales muy importante e interesante para entender un poco más a detalle cómo funciona el mundo del height field. Y hay 3 ejemplos muy interesantes sobre 3 tipologías de terreno, entre desértica, entre volcánica y entre helada.
Vamos a ponerlo así. Lo interesante de este paquete de tutoriales es de que no solamente enseña el proceso de creación, sino también el proceso de texturización y renderizado. Si alguno de ustedes está interesado en adentrarse un poco más a detalle en la generación de topografías, y no solamente en la generación, sino en la visualización y producción, os aconsejo revisar este paquete de tutoriales que es totalmente gratuito. Para poder cerrar bien este tutorial, lo último que me faltaría es limpiar las máscaras. Bien, cualquier información general adicional que podría haber creado es limpiar la máscara, para que ya no tenga estas manchas rojas. Entonces es utilizar el componente HideFillLayerClear y especificar que lo que quiero eliminar es la máscara. Porque adicionalmente, aparte de la máscara, tenemos otras capas de información que hemos creado. Podemos borrar todo o no. Si queremos borrar todo por algún motivo, se pone asterisco y a partir de aquí se borra absolutamente todo, incluso la deformación. No es el caso, solo quiero eliminar la máscara para eliminar estas manchas rojas. Y una vez que el proyecto ya está terminado, una vez que el HideFill está satisfactoriamente resuelto, el componente ConvertHideFill. Este componente nos devolverá polígonos al fin. Polígonos que ya podemos utilizar en cualquier apartado renderizado, de impresión 3D, de calado CNC, lo que se necesite. Por defecto la densidad suele estar en 1. Yo decidí aumentarlo para ganar un poco más de resolución. Puse 5 para ganar más resolución en mi objeto final. Finalmente agregué un componente null simplemente para tener el output y poco más. Vamos a ver esto sin bordes y ya está. Como tip adicional, antes de terminar el video, me gustaría hablar de este componente de combinación que se llama HideFillLayer. HideFillLayer es un componente muy interesante porque lo que hace es combina capas. Esto es, suponiendo que tengo mi capa de patrón y tengo mi capa aquí de ruido. O sea, tengo dos HideFills aquí, o tengo dos procedimientos distintos, que uno nada tiene que ver con el otro. ¿Y qué pasa si los quiero combinar? ¿Qué pasa si quiero estudiar la combinación entre ellos? Por ahora, sin máscaras. ¿Qué puedo utilizar? HideFillLayer, en el que el primer input, ¿no?, está conectado a patrón, que vendría a ser, digamos, el más importante, y el segundo está conectado al noise. Y digo más importante entre comillas, porque una vez que los combinamos entre ellos, tenemos que determinar cuál es la acción que se van a desarrollar entre ellos. Si por ejemplo reemplazo, lo que va a suceder es que el segundo ítem va a reemplazar al primero, o sea, este segundo ruido va a ser prácticamente igual al output. En realidad va a ser igual, solo que aquí yo ya he modificado algunos valores. Si adiciono, se sumarán, y así, si subtraigo, pasará a lo opuesto. Y así podría ir jugando con las diferentes alteraciones en el terreno. Bien. En este caso, Minimum me parece el más interesante, ya que combina los dos tipos de ruidos. Y a partir de aquí yo podría aplicar cualquier tipología de ruido para seguir transformando, o podría volver a deformar con mi apartado de distorsión, o podría aplicar cualquiera de estas generaciones de máscaras. Bien. Esto lo dejo como un dato adicional. El trabajo que estamos desarrollando en la Universidad Católica tiene que ver mucho con estos procesos de creación, edición y extracción de datos. Dejo el video aquí. Ya saben que pueden revisar este script, lo van a poder revisar en su tienda de Gumroad para los que no son de la universidad, y para los que están en la universidad este documento ya lo tienen adquirido. Esto es todo lo que les quería mostrar el día de hoy. Más adelante publicaremos más videos en relación a Houdini, así que estén atentos, y por mí eso es todo. Nos vemos pronto.